Muy bien, podemos comenzar, por favor. Muy bien, muy buenas tardes, licenciado y estimados estudiantes. Nuestro grupo va a exponer lo que es la conducta alimenticia y los trastornos. Sí, Vamos, ya la pasé. No carga. sí, ya está. Ok. Primeramente vamos a hablarle de los objetivos. Nuestro objetivo general va a constar de categorizar las diversas conductas de los trastornos alimenticios, como bulimia, nerviosa, anorexia nerviosa, obesidad, así como el trastorno por atracón, mediante una exposición concisa que nos ayudará a concientizar la gravedad de esos trastornos en nuestra sociedad de hoy en día. Los específicos. Vamos a detallar primero la definición, conducta y diagnóstico médico de la bulimia, anorexia nerviosa, obesidad y trastorno por atracón, así como especificar los tratamientos y síntomas correspondientes de cada trastorno. Y finalmente indicar las complicaciones y consecuencias físicas y mentales que provocan estos trastornos alimenticios. Ok, solo confírmeme si ya se mira la lámina de la introducción. Sí, ya. Ok. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, queridos compañeros y apreciable licenciado. En esta tarde nuestra ponencia es los trastornos de la conducta alimentaria. Para inducirlos a este tema, me gustaría decir que nuestra presente investigación va a ser una revisión clínica de los diferentes síndromes de los trastornos de la conducta alimentaria, por sus siglas TCA. Entonces, es primordial destacar de que cada uno de ellos se muestra de una manera muy diferente en cada persona. Es decir, varía dado que en cada persona se manifiesta de manera conductual. También cabe destacar de que cada trastorno de la conducta alimentaria que vamos a abordar son los más fundamentales, pero sin embargo hay otros que destacan entre las listas que vamos a mostrar, ¿verdad? También es importante destacar que estos se muestran en la etapa de la adolescencia, ya que predomina en el género femenino. Una obesidad previa y no necesariamente tiene que presentarse algún cuadro clínico con sobrepeso. Y también invitando, ¿verdad?, que todos los que nos están visualizando nuestra ponencia, si alguna persona se siente que tiene esta enfermedad o conocen a alguien, pueden decirles de que procuren ir donde un profesional para que ellos les brinde la ayuda que necesitan, ¿verdad? También es fundamental mencionar que el funcionamiento interpersonal con los síntomas que manifiestan los pacientes con los diferentes trastornos de la conducta alimentaria están íntimamente relacionados, ya que las relaciones sociales, amorosas y actualmente las relaciones sociales están muy ligadas con los síntomas que llegan a manifestar las personas con trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien, cedo la palabra a mi compañero. Muy bien, yo les voy a hablar de qué son los trastornos alimenticios. Pues son afecciones graves de salud mental que van a implicar problemas serios sobre cómo la persona, el individuo, va a pensar sobre la comida y la conducta alimenticia. Vamos a manejar dos definiciones. Primeramente esta, que es un poco más sintetizada, y la segunda, que tiene factores muy importantes, como que un trastorno de alimentación se va a caracterizar por anomalías en los hábitos alimenticios que pueden implicar como una ingesta de alimentos muy insuficiente o muy excesiva. Esto va a afectar la salud física y emocional del individuo. Además, una característica muy importante de los trastornos alimenticios es que van a tener una preocupación excesiva por la imagen y el peso corporal. En los trastornos alimenticios también existen los factores de riesgo que van a causarlos. Tenemos factores biológicos como el tener un miembro cercano a la familia con un trastorno de conducta alimentaria o el historial familiar y personal como depresión, ansiedad y o adicción. También la presencia de alergias que contribuyen a hábitos alimenticios restrictivos y por último la presencia de la enfermedad de diabetes tipo 1. En los factores socioculturales o sociales tenemos el promover en la cultura lo que es la idealización de la delgadez o del estereotipo como un cuerpo perfecto, también los prejuicios del sobrepeso y tamaño, donde aquí más que todo va a influir el bullying en las escuelas, ya también en los trabajos a veces, también está el énfasis en dietas. Ya en los factores familiares tenemos el ambiente familiar desestructurado,
que es cuando la familia, como dice el nombre, no tiene una estructura estable o segura para los niños, podría ser, ya que una etapa que son muy propensos a sufrir trastornos alimenticios son los adolescentes. Entonces, esa familia desestructurada puede generar que los niños o los adolescentes empiecen a desarrollar el TCA. También está el ambiente familiar sobreprotector, donde algunas familias tienen una comunicación y dinámica muy rígida o muy estricta para los niños, y eso influye que también se genere el TCA en los adolescentes. Por último, tenemos los factores psicológicos, como es el caso del perfeccionismo, la ansiedad, la depresión, también la dificultad de regulación de emociones y los comportamientos obsesivos compulsivos. Me gustaría que si todos puedan visualizar, disculpen, este pequeño esquema que hemos realizado, denominado, que nosotros le hemos denominado el círculo de la angustia, que es aquí donde se ven plasmados todos los pensamientos y sentimientos que sienten las personas con la TCA. Cabe destacar, ¿verdad?, de que lo voy a enumerar en orden en el que posiblemente son dados en los pacientes que se dan los diferentes trastornos. El número uno es el pensamiento de me siento gorda. Este hace alusión a un denigramiento de su propio físico del paciente, ¿verdad? Acompañado del siguiente, que es quiero ser delgada como mi amiga. Este hace referencia a lo anterior que mencionaba, que las relaciones sociales aquí son muy importantes, ya que este paciente, cuando ve a sus amigos, a sus diferentes amigos, se refleja que él genera una necesidad de querer ser igual a ellos. Por ende, un pensamiento de dietas de líquido en una sola comida. Aquí podemos identificar que comienza a restringir la ingesta de alimentos, ya que piensa que al restringirlos, pues no va a adquirir más peso. El siguiente lleva al método de autoinducirse el vómito, ya que el vomitar va a generar que en su pensamiento vaya a reducir el peso. Y por ende, este es un factor que debemos tener muy en cuenta porque es uno de los que van a llevar a un factor de riesgo para la salud de las personas, o mejor dicho, de los pacientes que van a presentar estos trastornos. Luego lo acompaña del pensamiento de he comido mucho y trae consigo el de haré más ejercicio y no comeré mañana. Aquí está totalmente restringiéndose la ingesta de alimentos, haciéndose que por ende va a crear un efecto colateral denominado el ejercicio, porque al hacer mucha ingesta de alimentos va a querer reducir eso compensándolo con esta conducta. Y el siguiente pensamiento, por ende, va a decir el odio a mi cuerpo. Aquí está totalmente rechazando su físico. Ya ni siquiera lo está denigrando, ya lo rechaza totalmente. Luego, por ende, todos estos pensamientos que hemos mencionado traen consigo la ansiedad. ¿Qué significa esto? Que ya la persona se siente inestable consigo misma. Ya no considera ni siquiera su cuerpo como sobre el valor que tiene. Y por ende va a traer el mayor efecto, que es la depresión. Esta persona se va a sentir totalmente derrotada, se va a sentir totalmente afectada por todos los cambios que le afecta, sobre todo en sus relaciones sobre la familia. Y también me gustaría decir de que la cultura en el entorno en que se desenvuelven las personas, y en este caso en los pacientes que presentan este trastorno, se les ve muy afectada, ya que al crear estereotipos, esos pensamientos pueden variar, pero son los que pueden identificar, y me gustaría invitarlos a que durante toda nuestra ponencia lo logren identificar. Muy bien, ahora vamos a seguir con nuestro primer trastorno de la conducta alimentaria, el cual es la anorexia nerviosa, la cual es caracterizada en los pacientes por presentar una percepción distorsionada de la propia imagen corporal. Es decir, un paciente se conecta con su espejo de cualquier lugar de su casa y se visualiza. Y entonces al visualizarse nota relativamente para él que se siente con sobrepeso o que tiene obesidad. Y de ahí sale, de hecho, el primer pensamiento que mencionábamos en nuestro esquema, que es el que se siente gorda o gordo. Básicamente, este pensamiento es el que podemos identificar aquí y el que le da una importancia sumamente exagerada. El origen de la anorexia nerviosa podremos decirlo que es multifactorial. ¿Por qué?
porque su origen no viene en sí de solo un factor, es decir, podemos mencionar que el familiar es un detonante, pero no solo el familiar, ya que puede afectar incluso sus propias relaciones amorosas, entre sus amigos, como mencionaba, y hay un factor que me gustaría darle un énfasis, es la genética, ya que si tiene un familiar con antecedentes de este trastorno alimentario, de su conducta alimentaria, entonces podremos mencionar de que este hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de notarlo en los diferentes pacientes. Muy bien, le cederé a mi compañero. Muy bien, ahora vamos a definir más exactamente qué es la anorexia nerviosa. Pues como sabemos es un trastorno de conducta alimenticia donde la persona va a desarrollar una idea distorsionada de la forma y el tamaño de su cuerpo. Va a tratar la persona de dejar de comer o limita la cantidad de comida que se va a administrar. También es el factor de que puede hacer demasiado ejercicio y eso da lugar a que la persona tenga muy por debajo del peso normal. También tengamos en cuenta que la anorexia nerviosa no quiere decir que la persona no va a tener hambre, sino que simplemente se va a limitar a no satisfacer su hambre. Como un perfil de una persona anoréxica, tenemos que aproximadamente el 1% de los adolescentes sufren de anorexia nerviosa. También tenemos que las personas que sufren anorexia nerviosa van a tener un perfil de una persona de buena conducta en la sociedad. Y de la misma manera van a tener una obsesión con la comida, pero no viéndola bien, sino como un asco. Vaya, seguiremos con las causas. Primeramente tenemos un historial de depresión o de ansiedad, un miedo excesivo al futuro, también a la restricción de emociones y a la sensación de obsesión y obligación de tener un cuerpo perfecto. También tenemos la fobia de tener sobrepeso. Como síntomas comunes tenemos la distorsión de la imagen corporal, una malnutrición, alteraciones digestivas, falta de calcio, alteraciones bioquímicas en la sangre y otros síntomas que no son tan comunes serían la hinchazón en el rostro, en los tobillos, en la debilidad y mareos también, cansancio, problemas para dormir y una pubertad tardía, ya que la anorexia va a afectar a las hormonas. Como complicaciones tenemos una serie de complicaciones médicas que van a ser consecuencias de la malnutrición de la persona, como son las alteraciones digestivas como vómitos, uso de laxantes, etc. También problemas cardíacos por malnutrición, también alteraciones bioquímicas en la sangre, que quiere decir potasio, sodio bajo de lo normal, cambios endocrinos u hormonales y falta de calcio en los huesos. También hay problemas que son problemas psiquiátricos, podría decirse, donde está la depresión, la distimia y el trastorno obsesivo compulsivo. Creo que usualmente los individuos que tienen anorexia nerviosa no van usualmente voluntaria al hospital o a ver un médico, sino que son llevados por un profesor, por el esposo, por la familia, por algún amigo que están preocupados y usualmente su trastorno está muy avanzado. Empiezan primero con una entrevista diagnóstica, un descarte de enfermedades orgánicas, también pruebas psicodiagnósticas que lo va a dirigir un psiquiatra. En los tratamientos, no solamente un doctor va a tener la capacidad de tratar a una persona con anorexia, sino que es un grupo de doctores o especialistas que van a ser liderados por un psiquiatra, ya sea infantil o, bueno, segunda etapa, ir muy cercanamente la recuperación del poder de la paciente con controles frecuentes. Un estudio de tratamiento de problemas en la dieta que pueden afectar al paciente o que pueden interrumpir esa su dieta, como ansiedad por el colegio, problemas ya más personales. También es un tratamiento psiquiátrico donde se va a hacer una psicoeducación, una psicoterapia individual y una psicoterapia en grupo, al igual que una terapia familiar. También se hace un tratamiento farmacológico donde se administran depresivos u otros farmacológicos donde va a depender de cada caso. Esto va a aliviar los síntomas de ansiedad y tristeza. Ok, muy bien, vamos a abordar el segundo trastorno de conducta alimentaria.
Este es uno de los trastornos en el cual se manifiesta en la etapa adolescente, específicamente también, ¿verdad?, en el género femenino, siendo las jóvenes mujeres, manifestándose por presentarse en ellas, pero manifestándose el sentimiento de culpabilidad cuando se ingiera algún alimento. Y sobre todo quiero que le prestemos atención a la conducta, ya que es de una manera obsesiva compulsiva, seguido de un sentimiento como el que mencionaba de culpabilidad y malestar en acciones, ya que ellas se utilizan el método de autoinducción para poder expulsar la ingesta de alimentos, que esto es igual al vómito. Durante estos periodos de exceso de comida, las personas con bulimia nerviosa se sienten fuera de control. Es decir, cuando ellas ingieren alimentos, pierden el control totalmente y les llega ese sentimiento abrumador de vergüenza, iniciando pues un ciclo en la persona, ya que comienza con la culpabilidad después de haber ingerido demasiados alimentos. Luego, este viene a convertirse en una autoinducción de expulsar la comida y a prometerse que no lo va a volver a hacer, llegando a un ciclo sin fin. Muy bien. Veremos la definición de la bulimia. Pues primeramente ya sabemos que es un trastorno alimenticio, pero este se va a caracterizar que existe una preocupación excesiva por el control de peso corporal, lo cual puede llevar a cabo a utilizar métodos para controlar el aumento de peso. Como síntomas principales tenemos la distorsión, son básicamente casi iguales a los de la anorexia, que son distorsión de la imagen corporal, malnutrición, alteraciones digestivas, alteraciones bioquímicas en la sangre y falta de calcio. También tenemos estos síntomas de la diapositiva, donde nos habla que la persona va a tener esa preocupación constante de la forma y el peso. También el vivir con miedo a aumentar lo que es su peso, y eso puede incrementar a que empiecen más los autovómitos, podría decirse, y la utilización de laxantes. También tenemos la repetición de episodios de comer cantidades excesivas, porque la persona no solamente va a administrarse autovómitos para reducir de peso, sino que va a comer, va a ser como un ciclo, va a comer mucho, luego pasa la bulimia, luego le pasa culpabilidad y termina realizando métodos para perder tiempo y sigue el mismo ciclo. Luego tenemos una pérdida de control durante el atracón, como si no pudiera dejar de comer o no puede controlar lo que come. Como causas tenemos la baja autoestima, que puede ser causado por el bullying en los colegios o en el trabajo. También está lo que es los estados de ánimo, como la depresión y la ansiedad, y el trastorno obsesivo compulsivo. En las complicaciones tenemos que los pacientes con bulimia tienen con frecuencia depresión, como ya les dije, ansiedad, problemas de adicción y trastorno de control de impulsos. Cuando hablamos del trastorno de control de impulsos nos referimos a compras compulsivas, a veces cleptomanía, que es lo de robar cosas que no se necesitan, y en casos muy, muy extremos llega la automutilación. También como diagnóstico tenemos que la bulimia primero se tiene que descartar que no es una causa médica que lo provoque. Entonces, primero hacen la misma secuencia que para una anorexia nerviosa, que es la entrevista diagnóstica, la descarte de enfermedades orgánicas por exámenes y pruebas psicodiagnósticas por medio de un psiquiatra y la realización del diagnóstico siguiendo los criterios del CIE-10. Por último, tenemos el tratamiento. Los objetivos del tratamiento de la bulimia nerviosa van a ser que los doctores van a tratar de desaparecer los atracones y las conductas purgativas por medio de terapias. También tenemos el desarrollo de pautas de alimentación normalizadas que van a ser el paciente va a ser ayudado por un nutricionista que le va a implementar una dieta. También tenemos la modificación de las actitudes e ideas disfuncionales respecto al peso y la imagen corporal. Eso también se basa a partir de terapias con un psicólogo o psiquiatra. Y la desaparición de la sintomatología asociada nos referimos principalmente a la ansiedad y a la depresión. Tenemos también el aprendizaje de pautas para crear y mantener relaciones sociales, porque usualmente estas personas son un poco antisociales por el mismo bullying que pueden sufrir. También está la prevención de caídas, donde los doctores tienen que prevenir que
doctores, psicólogos y familiares tienen que prevenir que no caiga una recaída el paciente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Toledo y a mí me corresponde explicarles otro de los trastornos alimenticios, en este caso la obesidad. La obesidad es una patología aparte de los trastornos alimenticios y pues como su clasificación lo indica, es un trastorno, lo cual quiere decir que pues existe un cambio, en este caso, en la conducta alimenticia, a tener malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Por lo general, este trastorno tiende a estar acompañado de la depresión, aunque pues, como ya lo mencioné, al tratarse de un trastorno, existe otro montón de factores que nos pueden llevar a padecer de obesidad, como lo son la ansiedad o la frustración, que pues nos llevan a la ingesta excesiva o compulsiva de alimentos. De una manera más técnica, se puede definir la obesidad como una acumulación excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. La obesidad, si no se trata a tiempo, se puede volver crónica. Esto quiere decir que es una enfermedad lenta y progresiva que pues no tiene cura. Hablando un poco más de los orígenes de la obesidad, realmente no existe una etapa en la que, pues digamos, aquí empieza la obesidad o aquí es más recurrente, aunque sí está comprobado que durante la infancia y la adolescencia, si tenemos algunos problemas o por genética, que ya voy a hablar de eso más adelante, seremos más predispuestos a padecer de obesidad. El incremento del riesgo de la mortalidad en relación a la obesidad está asociado a un síndrome metabólico. ¿Qué es un síndrome metabólico? Pues un síndrome metabólico es como un conjunto de un montón de enfermedades que acarrea la obesidad, que es de lo que estoy hablando, ya sea la diabetes o cualquier enfermedad relacionada con el corazón. Ahora les voy a mencionar los síntomas. Dificultad para dormir, dolor de espalda y en las articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor o infecciones en los pliegues cutáneos. La prevención de esta enfermedad es bastante sencilla, ya que como se trata de un trastorno, no existe un medicamento específico que sea para curar, por decirlo de una manera, la obesidad. Simplemente teniendo una dieta balanceada y haciendo ejercicio de manera regular, podemos controlar la obesidad, sobre todo si tenemos un historial genético de familia con obesidad. Bien, ahora les voy a hablar de otro trastorno, el trastorno por atracón. Este padecimiento consiste en episodios recurrentes de atracones, que es la ingesta excesiva de alimentos. Como consecuencia de los atracones recurrentes, también tenemos la obesidad y enfermedades cardíacas, o también la ansiedad, perdón, ya mencioné eso. Esta también, como ya mencioné antes, se puede padecer en cualquier edad, aunque en la adolescencia y en el proceso de pubertad, por algún evento emocional que podamos sufrir, podemos llegar a ser más propensos a padecerla. La definición técnica de obesidad sería la presencia de episodios recurrentes de atracones por ingesta excesiva de alimentos sin control que tienden a ser desencadenados por estados emocionales negativos como la depresión, la soledad, el aburrimiento, etc. O sea, en palabras más sencillas es que pues personas, por ejemplo, que sufren ansiedad encuentran como un apoyo en ingerir alimentos rápidos. Cabe mencionar también que el trastorno por atracón lo podríamos entender también como un síntoma de otros trastornos alimenticios, ya que a esta ingesta excesiva en cortos lapsos de tiempo de alimentos nos puede llevar a sentirnos culpables y mal por lo que acabamos de hacer, por lo que luego podemos desarrollar bulimia, ¿verdad? Que es que nos inducimos el vómito para expulsar estos alimentos que acabamos de ingerir. Las consecuencias.
La preocupación principal de pues, estas personas está relacionada con el descontrol ante la comida, como ya lo mencioné. Perdemos el control y luego nos sentimos culpables por lo que ya hemos hecho. Ganamos peso excesivo o perdemos, ¿verdad? En el caso de la bulimia. Es frecuente que estas personas hayan intentado repetidamente hacer dieta para perder peso. Ahora les voy a hablar de cómo los tratamientos que existen para esa enfermedad. Los tratamientos de esta enfermedad son bastante sencillos, realmente como los anteriores trastornos. Simplemente con una atención terapeuta de un psicólogo, un psiquiatra que explore y sepa entender las razones por las cuales padecemos de este trastorno, ya que al tratarse de un padecimiento que tiene que ver bastante con el cerebro, pues entendemos que cada persona sufre momentos diferentes, tiene pensamientos diferentes y pues claramente cada cerebro es muy diferente al de cada uno, pues. Pero con la atención de un psicólogo esto se puede tratar sencillamente. Gracias. Muy bien, ahora nosotros les presentamos este cuadro en donde están plasmados los diferentes trastornos de conducta alimentaria que nosotros hemos abordado en nuestra ponencia. Pero también les dejamos la presentación para que ustedes lean los otros existentes. Les compartiremos la presentación luego de nuestra ponencia para tomarla en cuenta. Muy bien, para concluir, pues hemos puesto esta frase que dice que la mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades a menudo tienen su origen ahí. Esta frase es de Jean-Baptiste Molière y como conclusión tenemos que muchos de esos trastornos ocurren por las ideas erróneas que tienen las personas respecto a su imagen corporal. También influye mucho la presión de la sociedad para cumplir esos estereotipos de belleza, como también los factores de riesgo que ya les mencioné, como el biológico, familiares, etc. En la actualidad se conocen que hay diversos trastornos, como ya vimos en la tabla de comparación que estaba antes, no solamente los 4 que expusimos. Tengamos claro también que si alguno de nosotros o conocen a alguna persona que tenga algún trastorno alimenticio, no duden en buscar ayuda con algún profesional o familiar o amigo, porque es necesario siempre estar consciente de que esto es por el bienestar de nuestra salud. Muchas gracias por su atención y hasta aquí terminamos esta exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, excelente. Hemos escuchado entonces la ponencia del grupo y vamos al espacio de preguntas y respuestas.